Vamos a dar por inicio la presentación de la primera fase del proyecto Pautas para Pensar mi Lengua, un proyecto de educación intercultural que tiene lugar en Chiapas, en varios municipios de Chiapas, y que tiene su centro en San Cristóbal y que está apoyado, financiado por la Fundación Kellogg y apoyado por el Departamento de Educación. Nos acompañan aquí las personas que van a presentar hoy, que van a ser Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Hernández Barrios. Ah, es mío. Ese es mío, sí, gracias. Y el doctor Luis Medina Gual. Y vamos a escuchar los comentarios de la maestra Silvia Schnell, que es nuestra vicerrectora académica, y del doctor Luis Javier Cuesta, que es nuestro director de la División de Humanidades y Comunicación, donde se encuentra el Departamento de Educación. Pues me da mucho gusto darles la bienvenida y sin más, pues les dejo la palabra a Juan Carlos, que nos platique un poco de este proyecto para los que no conocen, un poquito de antecedentes, Juan Carlos también. Gracias. Sí, claro. Buenos días. Muchas gracias, Hilda. Buenos días. De verdad, les agradezco mucho que estén aquí presentes. Estoy aquí con mi compañera Vicky en representación del equipo de trabajo que está ejecutando el proyecto en Chiapas. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve presentación del proyecto, de los planteamientos generales. Después vamos a contarles un poquito de los resultados de implementación y después de nosotros va a estar el doctor Luis Medina presentando los resultados de evaluación que estuvieron dirigidos por él y dentro del Departamento de Educación. Y después pues ya podremos tener un espacio para preguntas, para comentarios, para observaciones. Muchísimas gracias, maestra Silvia Schmelkes, por estar aquí también presente, por su apoyo. Ha sido también muy importante para poder llevar adelante todo el trabajo que hemos realizado. Estamos muy contentos y de verdad muchísimas gracias por estar acá. Voy a compartir la pantalla. Y es... No quiere. Un segundito, por favor. Creo que no se ve. Ya. Ah, perfecto. ¿Les están viendo? Muy bien. Sí. Solo voy a hacerla grande. Ok. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Nuestro proyecto se llama Pautas para Pensar en mi Lengua, financiado por la Fundación Kellogg y albergado en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Este es el primer año de implementación que inició en julio del 2021. Y bueno, como parte de este primer ciclo, tenemos un financiamiento de 2 años y ahorita estamos haciendo el primer corte anual y bueno, tenemos varios resultados interesantes que nos gustaría compartirles. Brevemente, un índice es las líneas generales del proyecto, unos comentarios sobre esta adaptación que tuvimos que hacer en el año de pandemia, que justamente nos tocó exactamente al inicio. Después, algunos de los resultados que logramos. Y finalmente, en el punto 4, resultados de evaluación, para después pasar a la plática, digamos. Bueno, hay un contexto mínimo que, bueno, en el estado de Chiapas hay una población bastante amplia de estudiantes que hablan una lengua indígena, aproximadamente más de 500,000 que están dentro de la edad escolar, de acuerdo al INEGI. Evidentemente, pues hay una diversidad lingüística inmensa. Se han registrado 14 lenguas con 32 variantes. Los lingüistas toman a cada variante como una lengua particular, entonces se pueden imaginar la diversidad que existe de lenguas. Y además de la diversidad, lo que le llaman diversidad sociolingüística, es decir, el grado de uso de los contextos de utilización de estas lenguas, también generan escenarios bastante complejos en la vida en general y en el ámbito educativo en particular.
Y bueno, evidentemente, uno de los retos claros que se encuentran en estas condiciones es que los esfuerzos de educación de parte de las instituciones oficiales, pues se centran en el castellano, básicamente, ¿no? La mayor parte de sus esfuerzos están, evidentemente, pues basados en el español. Y bueno, pues con esta situación en el estado de Chiapas, el CONAFE se enfrenta a un reto inmenso, ¿no? Entonces, el CONAFE básicamente es el encargado de atender a las poblaciones más pequeñas del país, y en el caso particular de Chiapas también. Una gran mayoría de estas poblaciones contienen a la población indígena del estado. La atención que brinda el CONAFE pues, tiene un carácter multigrado, de preescolar a secundaria, y les mencionaba esta complejidad lingüística, ¿no? Es decir, tanto los docentes como los estudiantes del CONAFE presentan distintas características en su lenguaje. Pueden ser monolingües, una buena parte de los estudiantes, quizá los docentes pueden tener un bilingüismo incipiente o uno más desarrollado, pero los propios participantes del CONAFE tienen estas características de complejidad lingüística. Entonces, en este contexto mínimo que les presento, bueno, nada más este mapita les queremos presumir un poquito. Lo elaboró uno de nuestros colaboradores. Tiene mucha información, pero no me voy a tener en los detalles. Básicamente, presenta las 5 lenguas indígenas con más hablantes en el estado, y la intensidad del color indica la cantidad de hablantes a nivel municipal. Entonces, bueno, lo que pueden ver aquí es 2 lenguas principales en cuanto a número de hablantes, el tal tzotzil, que también están en donde se incluye también el zoque, el chol, el tojolabal, y como pueden ver, una intersección muy importante entre las distintas lenguas. Entonces, este es el escenario lingüístico al que el CONAFE se enfrenta. Es un reto inmenso, es decir, nosotros que también ya llevamos algún tiempo aquí trabajando, lo enfrentamos, y evidentemente en el ámbito educativo pues es algo que no podemos ignorar, ¿no? Es decir, si no se atiende, los esfuerzos de educación se minimizan. Entonces, bueno, justamente uno de los objetivos del proyecto Pautas para Pensar en mi Lengua es precisamente ofrecer una alternativa para poder navegar en esta complejidad lingüística que existe en el caso de Chiapas en particular, así como en otros estados del país. Entonces, bueno, hay objetivos generales de nuestro proyecto, está abreviado como PAPELE, bueno, Pautas para Pensar en mi Lengua, y brevemente, buscamos el desarrollo de habilidades del pensamiento basadas en la curiosidad natural y la generación de preguntas genuinas en los estudiantes, que partan del contexto propio en donde se encuentran, tanto los docentes como los estudiantes, contexto natural y contexto cultural, que es clave. Y bueno, el cuarto, digamos, eje es que el aprendizaje suceda en la lengua originaria de los estudiantes. El aprendizaje en general se realiza en español, en el caso particular del CONAFE así sucede. Y bueno, nosotros como esfuerzo de proyecto nos orientamos a eso, a que el proceso educativo se desarrolle en la lengua original. Nosotros esperaríamos, a partir de estos ejes, lograr cierta habilidad, capacidad de pensamiento crítico en docentes y en estudiantes, la comprensión de los fenómenos naturales en términos generales y su relación con el ser humano, tratando de incluir una perspectiva tanto científica como del conocimiento tradicional, el desarrollo de habilidades de lectoescritura, que es uno de los temas que vamos a tener un poquito más de tiempo de platicar, y una idea que para nosotros es clave, que es que tanto docentes como estudiantes realmente se apropien de la idea de que su lengua es un vehículo de aprendizaje, un vehículo de conocimiento. Es una de las ideas con las que nos hemos encontrado de manera muy clara. Si la escuela se plantea desde el español, desde el castellano, los libros se encuentran en español, digamos que ahí el estudiante se encuentra con un obstáculo, digamos, conceptual clave, ¿no? Es decir, yo si quiero aprender tengo que realizarlo en español. Entonces también ese es otro de nuestros objetivos así claros como proyecto, ¿no? Como equipo de trabajo, lograr que realmente su lengua, la lengua que dominan desde pequeños, sea la manera en la que desarrollan el aprendizaje, aprenden y construyen su conocimiento. Entonces, bueno, el proyecto que nos aprobó la Fundación
Consta de 3 elementos básicos, que es el desarrollo de la propuesta pedagógica, un elemento de implementación en colaboración con el CONAFE y un proceso también de transferencia institucional, que es muy importante para nosotros también, con la intención justamente de que no se circunscriba al tiempo en que nosotros podamos estar trabajando directamente en colaboración con el CONAFE, sino que haya un impacto, digamos, más formal, ¿no?, de nuestra propuesta. Ha sido un proceso interesante, largo, con retos importantes, pero era uno de los objetivos importantes. Entonces, este planteamiento en general lo aprobó la Fundación Kellogg, pero evidentemente en marzo del 2020 inició todo este fenómeno que conocemos muy bien, y nosotros, iniciando en julio de ese año, pues justamente nos vimos en la necesidad de reestructurar nuestra propuesta. Nuestra propuesta original, nuestra propuesta pedagógica, aquí les muestro un poquito una de las, digamos, es tener un enfoque escolarizado, ¿no? Es decir, nosotros contábamos con el trabajo en el aula, en los docentes y con sus grupos. Entonces, desarrollamos digamos, una unidad pedagógica que le llamamos experiencia de aprendizaje, y esta experiencia de aprendizaje, que estaba relacionada con distintos temas del mundo natural, tenía como base lo que le llamamos el mapa de la experiencia de aprendizaje, que bueno, era una forma de identificar una pregunta detonadora, una pregunta madre, que estuviera relacionada con un tema que los estudiantes pudieran identificar, que estuviera en su contexto y del que también tuvieran un conocimiento importante. Y a partir de esa pregunta que realmente pudiera generar una curiosidad genuina, se planteaban 2 rutas generales. Una ruta, aquí le llamamos la ruta amarilla, en donde exploramos el fenómeno, digamos, biológico, en este caso, en este ejemplo, la planta de maíz, y en la otra ruta, la del lado derecho, la verde, exploramos la relación de la especie, en este caso el maíz, con el ser humano, ¿no? Es decir, los procesos de interacción, de origen, etcétera. Entonces, esta era nuestra propuesta general. Cada una de estas preguntas tenía una serie de actividades relacionadas y distintos productos que se podían generar. Bueno, el CONAFE cambió su estrategia en condiciones de pandemia. Bueno, este era otro detalle importante. Digamos, teníamos guías que nosotros distribuíamos a los docentes y a los estudiantes. Las de la parte superior eran guías que estaban dirigidas para los docentes, dependiendo del nivel al que atendían, y las que están en la parte inferior eran pequeños cuadernillos de trabajo que estaban escritos en las lenguas indígenas de cada estudiante, con algunas que incluían variantes específicas. Entonces era una estrategia, digamos, editorial que teníamos desarrollada para una condición escolarizada. Pero bueno, lo que nos enfrentamos al inicio del proyecto fue justamente que esto no nos iba a funcionar porque no había clases presenciales. Entonces, en esta tabla brevemente les muestro, del lado izquierdo, en la columna izquierda están los elementos que tenía nuestra propuesta autorizada por la Fundación, y del lado derecho, la reestructuración que tuvimos que hacer de manera muy rápida al inicio del financiamiento, que bueno, básicamente me voy a concentrar en la columna derecha, era transformar nuestra propuesta escolarizada a una estrategia de formación a distancia que utilizaba plataformas virtuales para la formación docente y un material en formato de radio, una serie radioeducativa que le llamamos, dirigida a los estudiantes como el material base para que los estudiantes en sus grupos pudieran trabajar. No, la estrategia del CONAFE fue que el docente visitaría cada comunidad 1 o 2 veces a la semana y convocaba a su grupo durante 1 o 2 horas de trabajo. Digamos que fue la estrategia que aprobaron en el CONAFE. Entonces había un espacio en donde había interacción entre el docente y los estudiantes. La formación de los docentes estaba basada en esta plataforma que desarrolló el CONAFE en Google Classroom, y nosotros hicimos una formación que constaba de 6 módulos, que también tenía sesiones de webinars en vivo, donde le proporcionábamos los materiales que desarrollamos para que pudiera trabajar en sus grupos y los orientábamos de manera general para que pudieran utilizarlos. En esta estrategia a distancia solo pudimos incluir 2 lenguas indígenas, y además del español, por este proceso de inmediatez. Entonces incluimos al celtal y al tzotzil. Y bueno, el medio radiofónico lo que nos digamos, el lado positivo del recurso radiofónico era justamente que podíamos nosotros utilizar la lengua oral, ¿sí? Entonces, si consideramos que quizá el 50% de los estudiantes del estado de Chiapas están en el nivel preescolar, el recurso oral era una vía directa de entrada para poder trabajar con ellos, ¿no? Ya
y bueno, en distintos grados de profundidad con los siguientes niveles. Entonces, fue algo que logramos identificar y que empezamos a utilizar, y bueno, ya después les platicaremos un poquito de qué pasó con eso. Y bueno, con ciertos elementos de atención multigrado, no podíamos desarrollar, digamos, con mucho detalle una atención especializada dependiendo del nivel, pero sí al menos orientar ciertos esfuerzos diferenciados dependiendo de si se trataba de preescolar, de primaria o de secundaria. Entonces, bueno, esta adaptación básicamente se materializó en, bueno, tomar algunos de los elementos básicos de nuestra propuesta escolarizada y están resumidos en estos 3 puntos. Que el estudiante pudiese explorar su entorno inmediato, que pudiera despertar su curiosidad genuina y generar preguntas interesantes de los temas abordados, que hubiera cierta capacidad de desarrollo de la autonomía en el proceso de aprendizaje, considerando justamente pues, esta condición en donde el tiempo de aula era mínimo y el proceso de aprendizaje dependía en buena manera de cada estudiante, ¿no? Que era un reto también así clave. Y bueno, el otro elemento que sí trajimos de la propuesta escolarizada es que justamente se desarrollara en su lengua originaria. Y la implementación entonces consistió primero para la formación de docentes en un proceso de formación docente que estuvo compuesto de 3 sesiones a lo largo del periodo de implementación. Las series radioeducativas que elaboramos en formato radiofónico y un proceso de evaluación que estuvo a cargo del Departamento de Educación de la universidad. Y bueno, algunos resultados del proceso de implementación, les comento brevemente. Desarrollamos nuestra plataforma dentro de la plataforma que desarrolló el CONAFE. Nos hicieron un espacio, nos adaptamos a su estructura, a su formato, un proceso evidentemente de colaboración muy cercana. Nos conectamos en sesiones de webinarios al inicio y al cierre de los procesos de formación, aproximadamente de 1 hora y media en vivo. Y bueno, en esta plataforma se subieron los videos, digamos, formación docente estaba, la herramienta básica de formación para el docente eran videos tutoriales que nosotros elaboramos también y que les daban los elementos generales sobre pautas para pensar en mi lengua y sobre la forma más adecuada de trabajar con sus estudiantes. Una vez que revisaban estos materiales, los docentes llenaban formularios en línea para poder retroalimentar el proceso y para también poder obtener cierta información para la evaluación. Entonces, estas solo son algunas imágenes de la plataforma que elaboramos. Estaba organizada en módulos, eran 6 módulos en total, y estaba pensada para que se desarrollara durante una semana, dadas las condiciones de conectividad, de acceso a internet, etcétera. Tomó alrededor de 2 semanas para que la mayoría, casi sí, todos los participantes, los docentes, pudieran entrar y, bueno, ir navegando los distintos módulos. Y bueno, este es un ejemplo de los videos que subimos en este caso a YouTube, que había enlaces para que pudieran acceder cada uno de los docentes, en donde se abordaban los distintos elementos que les iban a ayudar primero a entender los elementos generales de nuestra propuesta y después algunas recomendaciones prácticas justamente para ya trabajar con sus grupos. Algunos de estos materiales estaban en español y algunos de estos materiales estaban ya sea en celtal o en tzotzil con subtitulación al español. Y bueno, estos son algunos ejemplos de unas capturas de pantalla de ciertos videos. Hicimos materiales que, digamos, con la participación de nuestros colaboradores, utilizando las lenguas indígenas, evidentemente, y también participando con algunos grupos piloto de estudiantes con los que hemos trabajado a lo largo de cierto tiempo, justamente para poder representar el trabajo que podían desarrollar cada uno de los docentes, ¿no? Para darles ideas mucho más concretas, que no quedara demasiado en el aire las recomendaciones. Entonces, digamos, la parte del material de trabajo para los estudiantes, digamos que era la serie radioeducativa. En este caso, abordamos el tema de las plantas que producen frutos y la serie se llama Aprendo de los frutos. Entonces, a lo largo de 8 capítulos, cada capítulo tenía una duración aproximada de 5 minutos, se desarrollaba digamos, la pregunta general de por qué las plantas producen frutos. Entonces, las características de la serie digamos que tienen una cualidad radiofónica. Era una narración en donde participan 3 personajes
y en este caso del bosque, digamos, una ardilla, un caracol y un encino. Y entonces en la interacción de estos tres personajes se van desarrollando el tema particular que queremos abordar, que fue en este caso el de las plantas con frutos. Y se representaba pues con la producción de las bellotas por parte de los encinos. Entonces a través de una historia narrativa, nosotros construimos una historia que se va desarrollando a lo largo de los distintos capítulos y cada capítulo está acompañado de una ficha de trabajo. Entonces, cada ficha está relacionada con el tema particular de la cápsula y la dinámica de trabajo básica que propusimos para los docentes era que repartían los audios, es decir, cada cápsula, y se les repartía la ficha, evidentemente todo en formato digital. Entonces, Vicky ahorita les platica un poquito cómo pasó para que puedan imaginárselo un poquito más. Hola, buenos días. Bueno, en primera pues ya les platicaron de que fueron una serie de historias, fueron 8 capítulos. Cada capítulo estaban en lengua, estaban en celtal, en tzotzil y además estaban en español. Para poder implementarlos, primero era que el docente tuviera el audio en el celular y pudiera reproducirlo para que los niños lo escucharan. Escuchaban toda la serie, había como comentarios, una discusión acerca de todo lo que escucharon y ya después, con ayuda de las fichas de actividades, ya el docente implementaba las actividades. Así. Además, además de estas fichas, el EC también tenía, o el docente también tenía una guía para el EC. En esta guía prácticamente estaban como los objetivos, que buscaba pautas, algunas recomendaciones y estrategias. Estas son las fichas de actividades que el docente recibía. En esta ficha, pues prácticamente viene como una bienvenida de uno de los personajes de la historia, además como hay un recordatorio de lo que sucede en la historia y las actividades que el EC tenía que hacer por nivel. Y además, había una guía para el asesor de acompañamiento, que es quien acompaña al docente. Él también tenía que conocer todo lo relacionado a las actividades que se realizaban, a las cápsulas, para poder de alguna manera estar acompañando al docente. Bueno, en total, ya de la formación que les comentó Juan Carlos hace ratito, se hicieron 4 webinarios en total. Se realizaron 12 videos formativos. Estos videos formativos se realizaron también en lengua y estuvieron subtitulados en español para que el EC, el docente, estuviera acompañado de alguna manera por el equipo. Y además de formularios de Google que sirvieron para evaluación y para retroalimentación. Hubieron 3 formaciones, una formación inicial, una formación a mediados del ciclo y una formación final. Bueno, aquí pueden ver, no sé. Allá. Sí. Los docentes que participaron fueron 1,497. Supervisores y tutores fueron 211. Además, en estas formaciones que se realizaban en línea, al docente también se le compartió este calendario, es el calendario de implementación. Como fueron 8 cápsulas, ellos cada semana tenían que implementar una. Entonces, este era el calendario que ellos tenían, además de que aquí se incluían las formaciones que ellos recibirían. Está la formación intensiva, la formación continua y la de cierre. Hacia la derecha. Esta. Bueno, ahora les voy a contar un poquitito qué fue lo que sucedió al implementar ya las cápsulas y las fichas. Pues aquí podemos, bueno, primero, el equipo también le tocó implementar estas actividades con los niños. Cada uno de nosotros
también tuvo un grupo de niños para poder trabajar las actividades y ver qué funcionaba, y no solo darle a los LEDs y a ver qué pasaba. Una cosa es que ellos nos los cuenten y otra cosa es vivirlo. Entonces también nosotros como equipo tuvimos que vivirlo y pues les voy a contar algunas anécdotas, algunas experiencias que pasó mías y también de algunos compañeros. Es muy distinto si les voy a contar el de mis compañeros, pero seguramente no va a ser la misma emoción como ellos lo compartirían. En primera, cuando se reprodució las cápsulas, cuando se daba de escuchar las cápsulas a los niños, ellos están tan acostumbrados a que cada vez que escuchan una historia, tienen que ver lo que sucede. Pero aquí nada más era escuchar la historia. Y entonces cuando pusimos las cápsulas, ellos, a ver, quiero ver qué es lo que está sucediendo. Y al ver que no había ninguna imagen, que solo era escuchar, y entonces era así de, bueno, ahorita lo que tienen que hacer es escuchar e imaginar qué es lo que va sucediendo. Entonces en esta foto podemos ver a una de las niñas que anda escuchando y ella estaba muy atenta, escuchando qué era lo que sucedía en la historia. Cápsulas, la primera sí fue como esperando ver algo, qué es lo que sucedía. Al ver que no, entonces, bueno, pues ya se concentró y nada más decidió escuchar lo que estaba sucediendo. Y pues ya, a partir de esa cápsula, la segunda, la tercera, ya era nada más de escuchar y poner atención a todo lo que iba sucediendo en la historia. Otra cosa que sucedió es que de alguna manera, al estar escuchando las cápsulas de audio, los niños se sentían tan identificados porque parte de la historia traen como experiencias que también los niños han vivido. Entonces, uno de los compañeros decía que mientras escuchaba al niño acerca de las semillas, a él se le ocurrió de repente, no, yo me acuerdo que allá en la milpa hay unas semillitas que también se te pegan aquí en la ropa. Entonces el niño en ese momento se va a la milpa y le enseña a su maestro todas las semillas que se le pegaron. Entonces, esto era lo que ocasionaba cuando el niño escuchaba la historia. Era como sentir parte de Apagaron a Vicky. No se escucha. Sí, apagaron todos y a la vez apagaron a la A ponente. Vicky también. Listo. Ya nos escuchan, ¿verdad? Sí, Bueno, ya los escuchamos. ya. Muy bien. Y entonces, y no solo los estudiantes disfrutaban de escuchar estas historias, sino también los docentes. De alguna manera, quien está guiando a los niños, quien está enseñándolos, tiene que vivir también y tiene que disfrutar lo que está haciendo. Entonces, nosotros como equipo y los docentes, quienes implementaban estas actividades, tenían que disfrutar también de la historia. Antes, ellos tuvieron que haber escuchado, conocido las actividades, para ver qué es lo que iban a hacer con sus estudiantes y de alguna manera disfrutar. Y cuando uno está con los niños, aprende tantas cosas y se sorprende de todas las respuestas que ellos pueden dar. Dentro de las fichas de actividades, pues hay una serie de actividades, entre ellos es salir a explorar, observar y reflexionar y pensar y discutir todo, pero todo en lengua. Prácticamente todo se hacía en lengua. En lengua, en este caso, fue en la lengua tzotzil y en la lengua tzeltal, además que también se implementó en español. Pero de alguna manera era ver a los niños felices. Aquí, ayer platicábamos con el equipo y ellos me decían, ¿no? Lo bonito de trabajar con las cápsulas es ver a los niños felices. Ahora sí que prácticamente eso es a donde nosotros queremos llegar, ver a los niños disfrutando, escuchando las cápsulas de audio y también disfrutando de su contexto al estar observando, al estar realizando las actividades, al estar explicando, escribiendo y haciéndolo todo en su lengua.
porque pasó también con una compañera que trabajaba en la lengua tzeltal, que uno de sus niños, y eso sí fue sorprendente, uno de sus niños le dijo, ¿a poco existe un abecedario en tzeltal? ¿A poco puedo escribir yo en tzeltal? Eso fue sorprendente. Entonces, para la maestra, quien estuvo explicando, fue muy emocionante poder vivir eso, ¿no? Y también sucedió que otro de los compañeros le dijo a uno de sus niños, maestro, yo me siento muy inteligente cuando estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque puedo explicar, puedo contar lo que yo conozco, lo que yo vivo. Y justo eso, ¿no? Partir y aprender desde su contexto. Y entonces el niño fue, y para este maestro, pues es emocionante. Siempre se siente tan bien escuchar a los niños, poder disfrutar de las actividades que se están realizando. Incluso también le pasó a un compañero que estaba explicando el tema de polinización, pero igual lo hacía en la lengua indígena. Y entonces veía que a uno de sus niños como que no le ponía atención, y él estaba, ¿será que no me estoy explicando bien? ¿Será que mis actividades están muy aburridas o qué sucede? ¿Por qué el niño no me está poniendo atención? Y más tarde, ya cuando el niño fue a su casa, ya el compañero se enteró de que el niño llegó a explicar a su familia cómo era la polinización. Y entonces, de alguna manera, el niño sí había comprendido todo lo que el maestro le había explicado. Y es que la manera en cómo se explica no es nada más con un papel y explicar, sino el niño tiene que vivir las actividades que esté realizando. Son experiencias que ellos tienen que estar viviendo para poder tener aprendizaje significativo. Y pues bueno, en estas fotos podemos ver que los niños salen y observan y como ellos conocen todo eso, pues ya ellos empiezan a platicar como que la voz está más en ellos y se está escuchando. Ahí vemos a la niña escribiendo en su lengua con el abecedario. Y pues bueno, esto es algunas fotos del piloto. Y por medio del Facebook también recibimos algunas fotos y algunas experiencias de algunos docentes que implementaron también las actividades. Y podemos ver que aquí, de cómo la niña sale y observa, y también recibimos algunos comentarios de que los niños disfrutaban estar viviendo y estar viendo, o sea, no solo en el papel, viendo cómo ocurre la polinización y cómo los animalitos están polinizando, sino que ellos puedan verlo, ver las plantitas. Ah, y aquí los niños, ¿no? Las caritas felices al estar observando las plantitas que ellos pudieron sembrar. Ajá. Aquí tenían que hacer un experimento y entonces aquí hay una experiencia de una LEC donde pensé en mis estudiantes y entonces llevé mis peluches de abeja. O sea, incluso aquí hasta el docente se innova, crea actividades, crea materiales y cuando logra el objetivo que él buscaba se siente feliz. Y entonces aquí puede ver la carita de sonrisa de todos los niños al estar disfrutando, al estar haciendo las actividades. Y pues bueno, esta es otra experiencia de otro docente también, que de alguna manera aquí vemos a la niña, cómo está con la plantita, cómo realizaron ahí sus diseños de abejita y está ocurriendo la polinización, incluso el ir, observarlos, que no nada más estén ahí escuchando, sino que salgan y ellos vean y lo prueben de cómo ocurre. Y lo interesante también que se vuelve cuando dentro de las actividades los estudiantes pueden salir y explorar su entorno, conocer un poquitito más. A veces el niño tiene que ir de su casa a la escuela y va tan rápido que pierde de vista todo lo que está a su alrededor. Aquí se le da el momento para que el niño comience a disfrutar de todo lo que está a su alrededor. Entonces ya el niño ya va con más detenimiento, se detiene y observa las plantas, escucha, vive más su contexto. Y
pues bueno, aquí vemos que además el niño empieza a explicar todos esos conocimientos que van adquiriendo. Y lo mejor de todo es que no lo hace en una lengua distinta, sino lo hace en su lengua. En este caso fue, aquí dice, los niños exponiendo el proceso cíclico de las plantas en la lengua materna tzotzil. Entonces aquí los niños explicando todo lo que fueron aprendiendo. Y aquí podemos ver algunas fotos de trabajos que los niños han realizado y la escritura en lengua. Esta es como algunas fotos que pueden ver. Gracias, Vicky. Bueno, digamos que esta es la parte final. Vamos a darle paso al doctor Luis para que nos pueda continuar. Ahora sí con la parte que ellos pudieron evaluar de manera objetiva. Y bueno, también va a ser, ya no comentamos nada de esto, de lo que viene, para que pueda Luis tener el tiempo adecuado. Nada más, bueno, resaltar que parte de los productos que se generaban, el objetivo que también buscábamos era justamente el desarrollo de la escritura en el grado que pudiera cada estudiante. Esos son algunos ejemplos. Y bueno, Luis, adelante, te dejamos a ti. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, quizá como para resumir un poco los hallazgos de este proceso de evaluación, me gustaría iniciar diciendo que el gran área de oportunidad del programa es que todos los LECs, las maestras, los estudiantes, las niñas, ¿no?, querían más del programa. Yo creo que ese fue algo muy interesante porque en su mayoría algo que sistemáticamente mencionaban durante este proceso evaluativo era la necesidad de más formación, de más materiales, ¿no? Entonces eso yo creo que es un punto de partida muy interesante y quizá no se desdibujó tanto en la presentación que nos hicieron un poquito Juan Carlos antes, pero algo muy interesante también que se destaca del programa, me parece que es que si bien existen algunos aprendizajes esperados que se buscan lograr, la manera en que se plantea didácticamente es muy interesante, dado que hay diferentes maneras de poder lograr el mismo aprendizaje, ¿no? Los ciclos, digamos, como de aprendizaje son diferenciados y cada estudiante y cada docente también decide el camino por donde llegar a esos aprendizajes esperados. Pues bueno, muy rápidamente mencionar que el proyecto de evaluación partió de un modelo sistémico. Tratamos de ver los diferentes componentes del programa porque pues, es una organización compleja, ¿no?, con muchísimos actores involucrados, y pues lo que se buscó justo fue partir de este análisis sistémico para ver cuáles son los diferentes objetos evaluativos. A partir de ahí se definieron algunas preguntas generales que tenían que ser priorizadas por el momento también de implementación y por la situación particular también que se vivió de esta parte de la pandemia y de toda la adaptación a la estrategia radioeducativa. A partir de eso, entonces, se definieron algunos focos de evaluación y algunas preguntas que se querrían tratar de contestar en esta primera fase. De tal suerte que el proyecto evaluativo tuvo 3 grandes focos. Uno primero, en términos de eficacia y pertinencia del proceso de formación de las y los docentes, con 3, digamos, como subáreas, que de ahí se desprenden algunos indicadores. Uno segundo, que estaba enfocado a la eficacia y pertinencia de los materiales educativos de esta estrategia radioeducativa, con 2 subdimensiones, y uno tercero, que era ya tal cual el logro de aprendizajes en términos como de eficacia, pero también de pertinencia de los estudiantes. Y pues bueno, sobre de esto digo, es un informe muy, muy extenso que trataremos de sintetizar en unos 10 minutitos. Mencionar que también aquí la metodología fue interesante porque, dado también la situación de pandemia que estábamos viviendo o que seguimos viviendo, pues no podíamos hacer, digamos, un contacto como normalmente se haría, por ejemplo, con grupos focales, con entrevistas in situ, sino que se trató de buscar algunas alternativas que tampoco fueran disruptivas del proceso que llevaba pautas. No queríamos, digamos, robar demasiado tiempo para hacer este proceso de evaluación y, por tanto, algunos de los insumos que se utilizaron fueron insumos que naturalmente emergían del proyecto de pautas. Así pues, aunque tenemos cuestionarios que se desarrollaron al inicio, a la mitad y al final del proceso formativo, ¿no?, que se le preguntaban a los LECs, también hubo bastante recolección de datos en cuanto a las redes sociales que se empleaban para la comunicación, ¿no?, con los supervisores y con los LECs, que fue Facebook y WhatsApp.
y también de manera natural con las evidencias de aprendizaje que se cargaban en Google Classroom, que eran el producto también del mismo programa. Y al final también se cuenta con un insumo que, digo, no abarcaremos aquí, que es la sistematización de la experiencia, con fines también de replicabilidad, que justo narra las dificultades, los aprendizajes, que esto fue construido desde el programa de pautas, ¿no? Y es muy interesante leerlo y poder ver, digamos, como las diferentes reflexiones sobre el programa. Pues bueno, vamos a tratar de discutir cada una de las 3 preguntas, de las grandes preguntas. Les digo, es un súper resumen. Iniciando primero con el proceso de formación a distancia de los docentes, habríamos de mencionar que pues la población atendida, como ya lo mencionó Juan Carlos y su equipo, pues en su mayoría estaba ubicado entre aquellos hablantes de las lenguas celtal y también tzotzil, aunque también habían algunos otros que también estuvieron participando en su mayoría. Y pues bueno, también tenemos algunos que hablaban únicamente castellano. Esto es interesante también porque una de las áreas de oportunidad se presentaba, y lo veíamos desde antes, desde el inicio del proyecto de evaluación, cuando no había una coherencia necesaria entre la lengua que hablaba el LEC, ¿no? Y las y los estudiantes. Algunos de los hallazgos sobre la capacitación, se menciona que más de la mitad de los LECs tomaron justo los procesos de formación y prácticamente la totalidad de ellos, estamos hablando de un 90%, hablaban que fueron muy útiles estos procesos de formación. De hecho, mencionaban que requerían más formación todavía, que les hubiera encantado. Y la mayoría, casi 8 de cada 10, utilizaron los tutoriales que también se presentaron. Algo interesante fue que en los resultados cualitativos, ¿no? Justo emergía esta necesidad de mucha más formación, ¿no? Que les hubiera gustado, pero pues también por tiempos, por el espacio, pues no era posible. Y también les gustaría, por ejemplo, conocer algunos de los materiales antes de los webinars. Y algo interesante también que emergió fue que les gustaría que los procesos de formación también se dieran a través de algunas plataformas distintas, como por ejemplo Facebook, ¿no? Que ahí tenemos la condicionante un poco de las plataformas que se utilizan a través de CONAFE, pero pues bueno. Bien, un segundo punto en particular fue la pertinencia y eficacia de los materiales educativos, que aquí hay que centrar lo que es una estrategia radioeducativa, que es la primera vez que se empleó en pautas por esta cuestión de contingencia. Y sobre eso, un primer hallazgo que fue interesante es, aunque hubo una estrategia de vinculación y de acuerdo con las comunidades, con las radioeducativas que existían, ¿no? A lo largo de Chiapas, en realidad lo que encontramos fue que la mayoría de las y los LECs emplearon una bocina, ¿no? Para poder trabajar con las y los estudiantes, es decir, lo hacían de manera sincrónica, no necesariamente a través de la radio. Eso yo creo que fue algo interesante. Y también aquí vemos que el tiempo, la mayoría del tiempo que utilizaron las y los LECs, pues fue literalmente en las actividades que se planteaban. Así como para dar instrucciones o responder algunas preguntas, pero en su mayoría fueron momentos activos, digamos, como de aprendizaje. Sobre eso, habría que mencionar que prácticamente estamos hablando de que el 90% de los LECs emplearon las cápsulas acompañadas también de las fichas, ¿no? Porque eran, digamos, un complemento muy, muy importante. Solamente un 4% mencionaba que no llegaron a utilizar las fichas junto con las cápsulas, lo cual pues no era lo que buscaba el programa. ¿Algún otro hallazgo en particular? Aquí habríamos de mencionar que la mayoría mencionó que había justo la gran dificultad que se experimentó durante este tiempo fueron 2. Una primera fue la dificultad que a veces tenían de comunicación con los estudiantes, ¿no? Y también otro elemento complicado fue el acceso a algunos de los materiales. Junto con eso también se mencionaba en algunas ocasiones justo esto que empezábamos a discutir al inicio de la evaluación, que era la falta o a veces la dificultad de la coherencia entre la lengua que hablaban las y los LECs y las y los estudiantes. Esa era también algunas de las dificultades. Algo interesante fue que todos los LECs, el 100% de las y los LECs mencionaban que hubo por lo menos alguna de las diferentes cápsulas radiales que despertó el interés de las y los estudiantes, aunque algunas de ellas, digamos,
eran de mayor interés que otras, pero en su totalidad todas las y los LECs mencionaban que despertaron los intereses, y de hecho tenemos que una tercera parte de los LECs mencionaban que la totalidad de las cápsulas fueron de gran interés para los estudiantes. También aquí habríamos de reconocer tres grandes, digamos, como focos de interés que habremos de trabajar para una siguiente vuelta del programa. Uno primero, desde lo tecnológico y económico, sin duda fue esta situación del uso de Internet o del acceso a bocinas, que como vimos fue el elemento que más se utilizó para poder lograr esta estrategia radioeducativa. Y también lo que ya mencionábamos desde lo sociocultural es algunas dificultades en particular por variantes de las lenguas. Entonces, dado que existen muchísimas variantes, en algunas ocasiones algunos términos o algunas frases pues no eran comprendidas por algunos de las y los estudiantes, lo cual era algo de esperarse, ¿no? Dado que se utilizó pues la variante más común o empleada en las regiones. Desde el punto de vista pedagógico, habría que mencionar que este programa, si bien estaba pensado para un nivel educativo, también se utilizó en otros niveles educativos, como por ejemplo preescolar, lo cual también pues ahí de repente se vio que justo decían algunos de los LECs pues, que no era tan adecuado para preescolar, pero eso era de esperarse. Y también, pues aquí interesante algunas otras cosas como la falta de tiempo en menor medida, ¿no? O muy pocos, fíjense, 2.5% solamente mencionaba la falta de interés. Esto quiere decir que en su mayoría la estrategia y las cápsulas pues fueron de gran interés para las y los estudiantes. Y este punto de que el 15% mencionaba que necesitaba todavía más formación para poder operar de manera correcta el programa, ¿no? Finalmente, en cuanto al nivel de aprendizaje de la estrategia radioeducativa, se habría de mencionar que sin duda los aprendizajes esperados, esto desde el autorreporte de las y los LECs, ¿no? Lo que más se logró fueron los aprendizajes esperados dentro del programa, seguido también por el desarrollo de la creatividad, ¿no? Un uso mejor de la lengua y del pensamiento crítico. Algo que es interesante es cuando preguntamos sobre el uso de la lengua, pues estamos hablando de que un 85% aproximadamente de las y los LECs mencionan que hicieron mucho más uso de la lengua en un contexto, digamos, también, digamos, escolarizado. Entonces, eso yo creo que fue uno de los grandes hallazgos también durante este tiempo, que sí se promovió el uso de la lengua materna. De manera general, también se encuentra satisfacción por parte de la mayoría de los LECs. Y en el caso de los LECs que no reportaron avances en cuestiones de aprendizaje o que fueran relevantes o pertinentes, fue principalmente, o las razones por las cuales lo mencionaban, por la falta de asistencia de algunas estudiantes, que pues eso impedía la posibilidad de dar estos cursos o dar estas cápsulas radioeducativas. También aquí importante mencionar que una tercera parte mencionaba o reconocía como una de las principales fortalezas, digamos, del programa, el papel activo de los estudiantes, que se fomentaba, digamos, la participación y la colaboración de los estudiantes. Finalmente, a través de las evidencias que se cargaron a través de Google Classroom, se hizo una selección aleatorizada de las diferentes evidencias de aprendizaje que cargaban las y los LECs, y a partir de eso se hizo una evaluación criterial utilizando los aprendizajes esperados del programa. Se seleccionaron un total de 121 evidencias. Habría que mencionar que hubieron muchísimas evidencias, pero de eso se hizo una selección aleatorizada de 121 evidencias que permitieron hacer esta evaluación de los aprendizajes esperados. Y pues mencionar que de los aprendizajes esperados se dividían en tres grandes habilidades, como ya mencionó Juan Carlos. Una primera que era exploración, observación y comparación, que tenía un indicador que era el estudiante observa con detenimiento y muestra interés por frutos cultivados y frutos silvestres. Y ahí aproximadamente el 87% de las evidencias develaban justo el logro satisfactorio o en el nivel 3, digamos, de este indicador. Ahí tenemos algunas intervenciones también de los LECs que dicen que ahora son más curiosos en el tema de cómo crecen los frutos y la escritura de algunas palabras. Mis estudiantes aprendieron a ser más curiosos sobre el tema que se les aplicaba.
La segunda gran dimensión que se estuvo tratando de promover o habilidad era la posibilidad de generar conclusiones y reflexiones sobre las ideas, algo que es interesante y que de hecho yo creo que Juan Carlos en la presentación pasada empezó a develar, es la heterogeneidad también de las evidencias generadas, justo en esta tónica de que tuviera, digamos, como diferentes salidas o diferentes rutas de aprendizaje las y los estudiantes. Eso se evidencia justo en los productos de las y los estudiantes. Ahí encontramos que más del 80% de los estudiantes lograron mencionar el nombre de los frutos, contener una reflexión que responde a las actividades y emplear la lengua materna. Aquí tenemos algunos comentarios también de algunos LECs que dicen hay más diálogo entre ellos en su lengua, aprecian los árboles frutales, son conscientes que los animales tienen una función en el proceso de dispersión de las semillas. Los cambios son ahora que los niños se expresan de su lenguaje sin miedo, si se equivocan o no, y que ya saben partes de algunas plantas también en su lengua. Y finalmente una tercera dimensión que se buscaba también desarrollar era la creatividad. Y en ese sentido, lo que encontramos es que ahí aproximadamente un 60% de los estudiantes lograron un nivel ubicado en el nivel 3 como satisfactorio, y tuvimos también algunos estudiantes, un 30% aproximadamente, en el nivel 2, y ahí encontramos algunas frases como los alumnos son más observadores, son más analíticos sobre el proceso de crecimiento de las plantas y los frutos, se volvieron más observadores y observaron más las cosas a su alrededor, han sido más creativos que antes, les gusta participar. Entonces, de manera muy general, digamos, aquí está un gran panorama del proyecto, mencionando nuevamente que yo diría que el punto más importante es justo ese deseo de más por parte de los LECs y también de las y los estudiantes. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a escuchar ahora los comentarios que nos hará nuestro director divisional, el doctor Luis Javier Cuesta. Él es director de la División de Humanidades y Comunicación, donde se encuentra el Departamento de Educación, junto con el Departamento de Letras, de Historia del Arte, de Filosofía, de Ciencias Religiosas y de Comunicación. Javier, pues te escuchamos. ¿Qué opinas de este proyecto? Bueno, en primer lugar, no sé si prefieren que empiece Silvia, porque yo la verdad soy un lego en cuestiones pedagógicas, entonces creo que el grueso de las observaciones importantes las va a hacer la vicerrectora académica. No, adelante, adelante, Javier, por favor. Ok, bueno, pues dejando por sentado que soy un advenedizo en este círculo, estaba viendo a todos los que están en la reunión y creo que soy sin duda el que menos sabe de cuestiones pedagógicas, educativas y de evaluación. Mi experiencia se reduce al máster de adaptación pedagógica que nos obligaban a tomar en España cuando terminabas la licenciatura para poder dar clases en primaria y secundaria. Entonces, por favor, sean clementes con las observaciones que voy a plantear a partir de ahora. Bueno, en primer lugar, yo sí quiero decir lo orgullosos que estamos de este proyecto. Me parece que todos los que hemos estado implicados en este proyecto tenemos que sentirnos muy orgullosos por muchas razones. No es la menor la historia y el desarrollo del proyecto. Creo que si nos remontamos a unos cuantos meses atrás, y Silvia no me dejará mentir, pues sí tuvimos que sortear muchos trámites, barreras burocráticas, organizaciones, coordinaciones. Lo hicimos con pues, nuestra mejor disposición y el mejor esfuerzo, pero creo que ese también es un factor para sentirnos orgullosos, ¿no? Valoramos el proceso y el proyecto en lo que valía. Y eso me lleva a mi segundo punto, que es por lo menos hacer patente mi agradecimiento. En mi caso personal, creo que lo podemos extender al caso institucional a muchas personas. En primer lugar, sin duda, y no me dejará nadie decir lo contrario, a la vicerrectoría académica, que ha sido la impulsora de este proyecto en la universidad. Muchas gracias, Silvia, porque desde el principio le diste el apoyo, el impulso. Creo que, no sé si elegiste bien al elegir la división y el departamento de educación, eso no me toca a mí decirlo, pero ojalá sí, ojalá haya sido una buena elección y nos haya llevado a estos frutos que nos han presentado hoy. Yo sí quiero agradecer muchísimo a Juan Carlos y a Vicky en nombre de todo el equipo de Chiapas.
Sabemos por lo que han tenido que pasar en los últimos tiempos, sabemos por lo que han tenido que lidiar, y no es la menor, cosas como computadoras o Surus, que también ha sido parte del proyecto, parte importante del proyecto, pero yo sí quiero agradecerles, tanto a Juan Carlos como a Vicky, insisto, en nombre del equipo, todo lo que han hecho en este desempeño. A Kellogg, por supuesto, por creer en el proyecto, a la Fundación Kellogg, por creer en el proyecto, por apoyarlo desde su fundación, y no solo con dinero. Yo creo que el apoyo económico es fundamental, el funding es fundamental, pero también la creencia y la confianza en el proyecto ha sido muy importante desde allá. Y mi último agradecimiento para el Departamento de Educación, para mis compañeros, para mis colegas, para mis amigos, para mis compañeros profesores en la universidad que están representados ahorita por Luis, por Hilda, por Raúl, pero que en realidad se sumaron todos con un entusiasmo gigantesco al proyecto. Recuerdo la primera reunión, que vino todo el departamento en bloque a la reunión y todos dijeron, yo puedo. Después se destiló, como es normal y habitual, y se vio quién podía ayudar más, cómo podía ayudarse más. Pero bueno, mi segundo punto son agradecimientos. Y con esos 2 puntos, la historia del proyecto y los agradecimientos, paso a decir algunas cosas. Probablemente no son las más importantes, probablemente no son las centrales, pero son las cosas que a mí me deja el haber estado en este proyecto apoyándolo y haber visto esta presentación, que para mí ha sido también muy interesante en muchos sentidos. Voy apuntando algunas cosas y no sé si está previsto que tengamos un intercambio de opiniones, a lo mejor sí, a lo mejor no, simplemente lo dejo sobre la mesa. Primero, desde que yo escuché por primera vez hablar del proyecto Pautas para Pensar en mi Lengua, la puesta en valor y el uso educativo de las lenguas originarias me pareció sin duda algo capital, central, fundamental, básico, ¿no? Creo que es, no sé si el gran aporte del proyecto, pero desde luego uno de las cuestiones fundamentales del proyecto. Me quedé enamorado de su mapa, Juan Carlos, espero que me permitan copiarlo y pegarlo en muchos lugares, porque me parece que este tipo de iniciativas en el México actual es fundamental. El hacerle espacio a las lenguas originarias en la educación y en otros ámbitos, pero en particular en la educación, me parece una cuestión fundamental. Eso me lleva a la vinculación con CONAFE, que me parece que también es un elemento fundamental el poder trabajar con esa instancia en ese contexto. Me parece que también es una cosa básica. La vinculación de la academia con los equipos de trabajo en campo. Yo creo que el Departamento de Educación y la Universidad Iberoamericana ha hecho lo que ha podido y ha estado dentro de sus potencialidades, que son muchas, y ahora me referiré a eso. Pero el habernos podido insertar en su trabajo, en el trabajo de ustedes, me parece que ha sido una de las cosas también muy importantes. Estoy hablando muy mal, perdón, pero estoy intentando descifrar mis notas. Ha sido fundamental en el proyecto también, ¿no? Bueno, ya mencioné el financiamiento de Kellogg. No quiero dejar pasar algo que mencionaba Juan Carlos en una de sus primeras diapositivas, que es esta utilización de conocimientos científicos y tradicionales al mismo tiempo. Es que también yo esta cuestión del diálogo con otros saberes me parece también importantísima, y creo que el proyecto tiene muy claramente identificado ese campo, y creo que el proyecto lo potencia, y quiero ponerlo en relieve porque me parece también importantísimo. Me voy a referir ahora a las cuestiones educativo-pedagógicas, y espero que Hilda me lo permita, porque la semana pasada ella y yo estuvimos invitados a una presentación sobre una iniciativa muy linda, se llama el Parque Explora en Medellín, en Colombia, que es un parque ecológico, pero con elementos educativos muy importantes y museísticos. Y, oh sorpresa, trabajan fundamentalmente sobre la base de la experiencia de aprendizaje significativo, que creo que resuena mucho sobre alguna de las bases pedagógicas que están aquí presentes en este proyecto. También hemos tenido algunas experiencias recientes sobre formaciones en la práctica reflexiva. Por ahí en el chat aparecía el learning by doing, que me parece fundamental. Creo que la exploración sistemática de posturas pedagógicas en ese sentido también es uno de los grandes aditamentos del proyecto, y que nos deberían hacer sentir orgullosos en ese contexto. Voy terminando. La reestructuración del proyecto. Realmente la resiliencia del equipo en Chiapas, la capacidad de adaptación, casi diría de supervivencia,
el poder haber explorado vías alternativas creo que no puede ser dejado de lado. Eso nos llevaría a una discusión también importante sobre métodos de trabajo y metodologías de análisis, pero yo voy a destacar fundamentalmente dos que se han mencionado aquí. La primera, bueno, toda la evaluación del proyecto. Luis lo ha detallado con mucha precisión. Yo solo destaco el porcentaje de atributos evidenciados en el proceso, más del 80%, que se han mencionado en un par de ocasiones en las últimas diapositivas de Luis. Me parece que ese es un dato que debería hacernos parar a pensar sobre el éxito de estas estrategias. Y creo que la otra cosa que a mí me gustaría destacar, insisto, no son ni las únicas ni tal vez las más importantes, es la formación de docente. La formación docente y en particular en plataformas virtuales me parece una enseñanza fundamental del proyecto. Esos números de 1.500 docentes formados, de más de 200 supervisores y tutores, creo que tampoco pueden ser dejados de lado. Una última precisión, esta relación entre los LECs y los estudiantes, estoy enamorado de ella. Me parece que es una cosa que habla de la esencia de la educación, de las cuestiones que tienen que ver con que la educación no es un trabajo, sino una vocación, sino un afán de servicio, una colaboración con tus iguales, con tus congéneres. Creo que esa relación que se estableció en el proyecto entre los LECs y los estudiantes y que queda evidenciado también en las pruebas de evaluación que Luis nos ha estado comentando, también me parece otra cuestión fundamental. Como les dije, tal vez no sean las más importantes, tal vez no sean las únicas, desde luego no son las únicas, los únicos perejiles que adornan a este proyecto, que insisto en mis palabras del principio, orgullosos de este proyecto, todos los que hemos estado implicados, creo que no hay lugar para el arrepentimiento ahí. Ojalá podamos seguir trabajando mucho el próximo año y en el futuro inmediato. Muchas gracias, Juan Carlos y Vicky, insisto, en representación del equipo, por dejarnos participar y ojalá estos breves comentarios, de nuevo, insisto, desde un Lego, sirvan para algo en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier, por tus ánimos, sobre todo porque pues sin el apoyo de Javier esto no hubiera sido posible, ¿no? El Departamento de Educación pues depende del director divisional y el apoyo de él es importantísimo para lograr pues las metas que nos proponemos. Y bueno, pues si no tienes inconveniente, Silvia, me gustaría darte la palabra a la maestra Silvia Schmel, que es ampliamente conocida en el mundo educativo y ahora nuestra vicerrectora académica, bueno, ya tiene un tiempo y fue quien nos invitó a formar parte de esta aventura. Entonces, Silvia, pues me dará mucho gusto escucharte y escuchar. Muchísimas gracias, Hilda. Bueno, pues yo quisiera empezar reiterando los agradecimientos que acaba de hacer Javier. En primer lugar, al equipo de Chiapas. O sea, creo que una de las cosas que yo más agradezco es este tránsito tan notable que pudieron hacer de un diseño totalmente pensado en la escuela, ¿no? Presencial, etcétera, a un diseño pues a distancia, con las dificultades que eso implica en un lugar a donde no hay tecnología, ¿no? O sea, absolutamente ninguna tecnología. Y bueno, cómo, pues a pesar de eso se pudo lograr y bueno, creo que eso la verdad es meritorio de una, pues enorme felicitación y un gran agradecimiento. Bueno, desde luego también a la Fundación Kellogg por hacer esto posible y por confiar en la Ibero para poder acompañar este proceso y hacer la evaluación al mismo tiempo que marcha el proceso mismo. Y bueno, desde luego al Departamento de Educación por haber recibido con tanto entusiasmo pues la posibilidad justamente de acompañar este proyecto y especialmente a Luis Medina por el extraordinario trabajo que ha hecho en la evaluación de este primer corte a un año de distancia del inicio de los resultados del proyecto, que creo que pues son muy alentadores, muy favorables, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo por qué me pareció muy importante que este proyecto llegara a la Ibero. Y la verdad es que yo sí estoy convencida que las universidades tenemos una enorme responsabilidad con el sistema educativo mismo, ¿no? Estando en la cúspide del sistema educativo, la educación superior, pues no puede limitar, digamos, su nivel de responsabilidad a lo que son sus propios estudiantes y lo que se logra a través de su entorno y sus proyectos de investigación, sino que tiene una responsabilidad respecto del proceso del sistema educativo que
pues que está representado porque ellos están en la cúspide, pero que viene, pues desciende hasta nivel preescolar. Y bueno, desde luego, pues son las áreas educativas de las universidades las que más tienen que decir, desde luego no son las únicas, y creo que este proyecto es un ejemplo de cómo pueden intervenir otras áreas de la universidad también en alimentar, pues sobre todo la parte curricular y de contenidos de la educación básica. Pero a mí me parece que este es un ejemplo maravilloso. Acaba de sacar Fernando Reimers, por cierto, lo distribuyó el día de ayer, un libro que justamente lo que recoge son experiencias exitosas de universidades vinculándose con la educación básica en sus países. Y creo que este ejemplo tendría que haber estado en ese libro, ¿no? O sea, porque me parece muy importante que así sea, y creo que es pues un ejemplo de lo que puede llegar a suceder y ampliarse pues tanto en nuestra universidad como en otras instituciones de educación superior en el país. En general es algo que no sucede, la educación superior está separada de la educación básica, no hay mayor preocupación más que a nivel de investigación, pero en este caso pues hay un involucramiento mucho más directo. Lo otro que me gustaría pues resaltar como especial de este proyecto es que pues es un proyecto a escala. Estamos hablando de todos los LECs y todos los estudiantes del CONAFE indígena en Chiapas, ¿no? Y pues no son poquitos como ya vimos por los números, ¿no? Estamos hablando de muchísimos LECs y de 1,400 estudiantes, o sea, estamos hablando realmente a escala. Entonces no se trata de un proyecto típico, digamos, de las ONGs que son sumamente valiosos porque generan conocimientos y porque generan modelos y diseños, y o sea, no estoy para nada minusvalorándolos, pero tiene esa característica muy importante, que es un proyecto a escala, y que pues la replicación de algo que ya se probó a escala, pues es muchísimo más fácil que replicar algo que se probó a nivel sumamente micro, y eso también me parece muy importante porque yo sí creo que este proyecto debe ser replicable, ¿no? Y bueno, ya entrando más en detalle sobre el proyecto mismo, bueno, a mí me parece fundamental sobre todo sus 4 principios, ¿no? Me parecen absolutamente básicos, ¿no? Este asunto de que pues las habilidades superiores de pensamiento y sobre todo el pensamiento crítico, pues es un propósito de la educación que tenemos que lograr. También pues reconocer que es algo que logramos mal en México, ¿no? Y eso está de alguna manera se pone de manifiesto en los resultados de la prueba PISA cuando nos comparamos con otros países, porque la prueba PISA pues fundamentalmente eso es lo que mide, ¿no? La capacidad de tener pensamiento superior y espíritu crítico. Entonces me parece que el poder llevar el espíritu crítico desde los primeros niveles educativos a justamente las poblaciones que menos se han beneficiado de la educación, bueno, me parece absolutamente fundamental. Y bueno, desde luego, como sabemos, pues estas habilidades están a la base del aprender a aprender, es algo que genera la posibilidad de ser autónomos, ¿no? De aprender de la vida si no se está en la escuela, y también a ser ciudadanos activos y ciudadanos críticos, que cuestionen a sus gobernantes, y eso también me parece absolutamente fundamental. Y creo que hay una transferencia del espíritu crítico que se deriva en este caso de las ciencias naturales a lo que se puede derivar, a lo que puede representar el espíritu crítico aplicado a la vida cívica y a la vida democrática, ¿no? Bueno, lo otro es la curiosidad natural, porque pues sí, o sea, los niños cuando tienen la ocasión de explorar esta curiosidad natural son felices, están aprendiendo, disfrutando el aprendizaje, ¿no? Entonces, el disfrute del aprendizaje que entra junto con atender a su curiosidad natural, pues me parece una cosa fundamental. Ojalá todo nuestro aprendizaje pudiera estar centrado en eso, ¿no? Bueno, desde luego, el tomar en cuenta el contexto, pues eso me parece absolutamente fundamental por varias razones. Una muy importante, ya la mencionó Javier, pues es el asunto del aprendizaje significativo, de la relevancia del aprendizaje, de darnos cuenta que el aprender contenidos propiamente escolares, pues es algo que nos ayuda a comprender mejor nuestro contexto. Pero además de eso, y yo creo que esto es lo más importante y lo más quizás innovador de este proyecto, pues es que permite el diálogo de saberes, ¿no? Porque partir del contexto justamente lo que permite es reconocer los saberes que los niños ya traen consigo, que están en la comunidad, que están en el ambiente, y a partir de esos saberes pues poder emprender diálogos con saberes de otras culturas y con saberes propiamente escolares. Y eso me parece absolutamente fundamental. Creo que es una cosa que este proyecto hace, que lo hace muy bien. A mí me gustaría verlo incluso elevado a nivel de principio, lo del diálogo de saberes como tal, porque me parece que es un principio sumamente valioso, y también me gustaría verlo más relevado en los propósitos de evaluación para ver qué tanto se logra.
pero me parece que está aquí contenido, ¿no? En este asunto de que se parte del contexto y que se responde, digamos, a los intereses y a las necesidades que naturalmente los contextos plantean a los niños y a las niñas, ¿no? Y bueno, desde luego, ¿para qué hablar de la lengua? O sea, y me parece que eso es una cosa absolutamente fundamental, justamente reivindica, digamos, la lengua para el CONAFE, porque el CONAFE desde hace ya muchos años dejó de trabajar en lengua indígena, a pesar de que pues muchos de estos estudiantes son estudiantes monolingües y algunos y varios de ellos también bilingües, pero pues ha dejado de trabajar en la lengua, trabaja, como ya bien decía Juan Carlos, fundamentalmente en castellano. Aquí poner el énfasis en la lengua originaria pues no es únicamente su valor, o sea, no representan únicamente el valor de conocer mejor la lengua y de resaltar su uso, sino que tiene que ver con reconocerla como una manera de conocer, como una manera de expresar los conocimientos y los valores propios, ¿no? Y como una forma de devolver, y eso lo muestra Luis en su evaluación, ahora que acaba de decir, de devolver el orgullo en la propia lengua y en la propia cultura que representa esa lengua y que expresa esa lengua, ¿no? Entonces, a mí me parece eso sumamente importante y bueno, creo que pues ahí también hay un punto enorme de innovación porque pues como ustedes saben, la historia de la educación en nuestro país pues ha conducido, yo así lo creo, a la desaparición de las lenguas justamente porque no las toma en cuenta, porque no las valora y porque no las usa. Entonces, este proyecto lo revierte y eso me parece pues absolutamente clave y fundamental. Me encanta que la lectoescritura esté formando parte de este proyecto. Ya vimos los productos, los niños están pudiendo escribir en su lengua. Y bueno, pues eso pasa también por los LECs, ¿no? Que tienen que aprender ellos mismos a escribir en su lengua porque seguramente nadie les enseñó. Entonces también se está formando LECs y yo creo que eso es muy importante. O sea, estamos formando jóvenes que ya están muy cerca o ya están siendo ciudadanos, ¿no? Y entonces pues también están adquiriendo este orgullo de su propia identidad indígena. Entonces esto me parece absolutamente clave y yo quisiera resaltar estos cuatro principios porque me parece que sí son lo que le da digamos, el valor que agrega este proyecto a lo que en general se hace en educación en nuestro país y me parece sumamente valioso. La verdad, creo que sí tenemos que pues valorarlo muchísimo, ¿no? Aprender a resaltarlo. Bueno, luego también resaltaría el hecho de que se trata de un proyecto que tiene una base, un sustento pedagógico sumamente sólido, ¿no? Es un sustento pedagógico que tiene que ver con un aprendizaje, como ya se dijo acá, vivencial, experiencial, un aprendizaje basado en el disfrute, que responde a la curiosidad natural de los niños, que plantea a partir de ello desafíos pues, sumamente importantes, ¿no? Que son desafíos graduados, que los niños van descubriendo, que van pudiendo atender como desafíos y entonces eso mismo hace que el aprendizaje se disfrute y además se aprende a disfrutar del aprendizaje, que eso creo que es muy importante. Esto que ahora resaltaba Luis, ¿no? Y también lo mencionaba Juan Carlos, de que no hay una sola manera de llegar al aprendizaje esperado, que hay varias, y que esta diversidad se haga posible, a mí me parece fantástico, me parece que es un principio pedagógico fundamental, ahora que la diversidad se ha hecho muchísimo más visible como resultado de la pandemia, pues bueno, pues el que haya una diversidad posible de caminos para llegar a objetivos que son comunes me parece maravilloso, que también complejiza el asunto, pero pues así es la realidad, es compleja. Que le da protagonismo al alumno, ¿no? Eso también es una base pedagógica clave, que desarrolle el aprendizaje activo y pues en la evaluación se nota que sí lo hizo, ¿verdad? O sea, que los niños se volvieron muchísimo más participativos, sumamente creativos, pero además el hecho de que si bien se pretende la autonomía en los procesos de aprendizaje, pues el aprendizaje también se logra de manera colaborativa y pues ese es el balance del aprendizaje que queremos, ¿verdad? El aprendizaje es un proceso individual y tenemos que aprender a ser autónomos en su consecución, pero está mediado socialmente. Y entonces la colaboración se hace fundamental y pues ahí vemos en las fotos que nos enseñaron a los niños colaborando, aprendiendo juntos, pero también desarrollando estas habilidades de seguir aprendiendo de forma autónoma. Entonces, la base pedagógica es sumamente sólida y eso yo también quisiera relevarlo, ¿no? Me parece muy importante que los miembros del equipo tengan su propio grupo de alumnos, eso me parece absolutamente central porque pues creo que sí les da la tierra necesaria para poder saber si lo que están planteando, sus hipótesis de trabajo
realmente se van cumpliendo y cuáles son las cosas que se tienen que ir ajustando y demás. Entonces, pues clave, y además creo que eso fortalece muchísimo su capacidad de formar a los LECs, ¿no? Porque tienen la experiencia directa. Entonces también, pues bueno, aquí sobre todo instarlos a que sigan con eso. El hecho de que se comience con los docentes, bueno, ya decía Luis que pues que quieren más, y pues sí, se entiende que quieren más, porque pues este es una formación que les está dando herramientas para realmente lograr aprendizajes significativos, entonces lo están valorando y por eso quieren más, me parece muy importante. Pero comenzar con los docentes, y los docentes sí considerarlos también como pues sujetos de nuestro proyecto, ¿no? O sea, también con ellos queremos ver qué es lo que logramos. Y quizás también la evaluación debiera enfatizar más lo que se logra desde el punto de vista educativo con ellos, aunque sí lo hace, ¿no? Pero debiera enfatizarlo más. Porque efectivamente, o sea, es una cosa que el CONAFE nunca ha hecho, pero pues el CONAFE ha sido semillero de todos los LECs o antes instructores que han pasado por CONAFE, que pues realmente han pasado por experiencias que los han marcado y nunca ha tomado en cuenta que ese es un sujeto también de aprendizaje que pues que habría que evaluar, porque pues sí estamos mandando a la sociedad gente formada de una manera diferente gracias a haber pasado por CONAFE. Y bueno, en este caso pues la experiencia es propia, es distinta, tiene un valor agregado y pues me parece también es muy importante. Y bueno, pues evidentemente que no pueden dar lo que no tienen, entonces tienen que pasar ellos mismos por el proceso, y creo que el aprendizaje es igualmente vivencial con ellos, y también eso es un acierto, ¿no? Bueno, el hecho de que el proyecto impacta en la comunidad, también tuvimos algunas evidencias ahora en la presentación de eso, ¿no? Porque pues las actividades se realizan en el contexto, se realizan saliendo de un espacio escolar, están tal cual llevándose a cabo en la comunidad, en los alrededores, y naturalmente la población participa, los niños, como ya se dijo, llegan y explican lo que aprendieron a sus casas, y pues eso genera también que una interacción que después los niños pueden regresar con los conocimientos propios a compartirlos, ¿no? Y eso también favorece esta espiral de diálogo de saberes. Pero pues este asunto de que los conocimientos previos de los alumnos se toman en cuenta, pues me parece fundamental. Me parece que una cosa que añade este proyecto a lo que los niños de por sí aprenden por sí solos, ¿no? Porque todos los niños aprenden, ¿no? Independientemente de que estén o no en la escuela, y aprenden de su entorno y aprenden de su relación con la naturaleza y su relación con los demás y con los adultos, etcétera, pero no metaconocen eso que aprenden, ¿no? O sea, no tienen oportunidad de objetivar que eso lo aprendieron y que lo aprendieron de determinada manera. Y este proyecto creo que da justamente esa posibilidad, ¿no? De metaconocer y además de valorar, ¿no? O sea, yo estoy poniendo afuera lo que sé y lo que aprendo, y entonces valoro lo que sé y lo que aprendo, y entre esas cosas está la lengua, como ya lo vimos, ¿no? Entonces, esa oportunidad de metaconocer a lo mejor valdría la pena que la tematizaran, porque me parece un elemento clave de la propuesta pedagógica, y no está explicitada, aunque está ahí, ¿verdad? Bueno, lo del diálogo de saberes, como ya decía, pues eso es para mí fundamental, y creo que tenemos que trabajarlo quizás bastante más al grado de elevarlo pues a nivel de principios, y también de evaluarlo con muchísima claridad, porque bueno, pues de eso se trata esta ruptura que queremos hacer de la hegemonía clásica del conocimiento occidental, ¿no? Y pues de la necesidad de enriquecer el aprendizaje de todos a partir de tener otros conocimientos dialogando con este aprendizaje occidental científico universal, como le quieran llamar, ¿no? Me parece que este ejercicio, pues es un ejercicio que se hace sobre la base de lo natural, la vida natural, y eso me parece sumamente valioso, porque pues está a flor de piel, y desde luego que los niños saben mucho de eso y que sí pueden poner en juego sus aprendizajes, pero creo que se puede ampliar a otras áreas. Estaba yo pensando como a qué otras áreas se podía ampliar, y bueno, creo que hay varias. Creo que pues desde luego se puede, si dividimos clásicamente las disciplinas, pues en geografía, en historia, o sea, se puede hacer mucho, pero se me ocurría que, por ejemplo, las formas de gobernanza y las maneras de ejercer justicia, las formas de ejercer la democracia de las comunidades indígenas, pues son también un campo muy propicio a este diálogo de saberes que a lo mejor valdría la pena explorar. Bueno, desde luego está toda la parte de atención, protección, prevención de la enfermedad y protección de la salud, tanto la
individual como la colectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues y yo creo que pues a lo mejor con el tiempo se pueden ir explorando estas otras áreas, o sea, como que eso es lo que permite este proyecto, echarnos a pensar cómo podemos ir ampliando esta manera de aproximarnos, ¿no?, al aprendizaje de niños indígenas, pues en este caso en CONAFE, pero no solo, ¿no? Bueno, y además, bueno, este asunto de que el proyecto pues está andamiado por materiales, en un principio eran materiales escritos, seguramente se van a poder seguir utilizando y van a poder complementar lo que ya se aprendió que se puede hacer a través de los audios, ¿no? No tanto de la radio, sino, como ya se dijo, de los componentes en audio, ¿no? Pero pues está andamiado con materiales y eso me parece que también es esencial porque pues, le estamos dejando tanto al LEC como a los, ¿cómo se llamaban? Capacitadores, tutores, no sé cómo se llaman ahora, como a los niños, pues materiales para que continúen aprendiendo y para que compartan con el resto de la familia y de la comunidad, ¿no? Y bueno, a mí me parece clarísimo que este proyecto está ya perfilado para ir mucho más lejos de Chiapas, ¿no? Me parece, bueno, para empezar, yo creo que sí hay que trabajar las otras lenguas de Chiapas, que se dejaron de trabajar porque hubo que dar el salto a la pandemia y se entiende perfecto, pero me parece que un siguiente paso pues es regresar a las otras 3 que dejaron de trabajar y pues en la medida de lo posible ir ampliando a las otras que son más minoritarias, pero pues valdría la pena, pero ya salir de Chiapas, ¿no? Y bueno, creo que CONAFE ya se dio cuenta del valor de este proyecto y ya también se dio cuenta, por lo que me decía Pilar Farrés en un mensajito que me mandó después de una visita que les acaba de hacer, sí, nos están enseñando a trabajar con población indígena en el país. Y creo que eso es justamente lo que está haciendo, me parece absolutamente fundamental, porque pues ya el proyecto está influyendo en política pública y eso me parece clave, y es regresar a CONAFE a reconocer que su población es indígena y que pues lo que tenemos que hacer es justamente fortalecer la lengua y la cultura de estos estudiantes que pues ha sido ignorada por CONAFE durante tanto tiempo. Entonces eso me llena a mí de esperanza. Yo siento que hay muchísimo que hacer y con más razón, pues la evaluación y la sistematización de la experiencia son absolutamente fundamentales para poder pensar en replicar a escala esto que está pasando ya en Chiapas, ¿no? A mí me parece que además hay que trascender el país. A mí me parece que esta innovación es bien importante para nuestro país y para otros. Le acabo de mandar a Natalia, porque no tenía el correo de Juan Carlos, una convocatoria que hace Suma. Suma es una organización que tiene base en Chile, pero es de toda América Latina, que trabaja fundamentalmente equidad y calidad educativa en toda América Latina. Y entonces ellos tienen un concurso de innovaciones anual y acaban de abrir la convocatoria para este año. Yo les recomiendo muchísimo que participen en ese concurso de Suma, porque además, bueno, pues sí se le da como mucha visibilidad a nivel de América Latina a los resultados. El pasado concurso ganó este proyecto de medición del aprendizaje que tiene Felipe Evia en Veracruz, ¿no? Entonces, esa fue la innovación mexicana que ganó junto con otras de otros países, pero me parece muy importante que ya se empiece a conocer este proyecto en otros países, porque siento que puede ser sumamente útil, bueno, desde luego para todos los países en América Latina que tienen población indígena, creo que ya tenemos algo que ofrecer y bueno, pues ahí Natalia, siendo peruana, creo que lo puede afirmar. Entonces, me parece que ya se trata de empezar a hacer escuela, ¿no? Un poco como hizo María Bertelli con Milpas Educativas, pues aquí yo creo que también hay un proyecto que conviene ya empezar a difundir muchísimo más, a empezar a hacer escuela, a empezar a formar a otros, ¿no? Para que lo puedan ir desarrollando para sus propias culturas y para sus propias lenguas. No estoy diciendo que el equipo lo tiene que hacer, sino que tiene que transferir la metodología para que otros lo puedan hacer, ¿no? Y luego, bueno, también quisiera yo resaltar como pues el hecho de haber podido transitar a la pandemia cuando se pensaba que no, pues no se podría, ¿verdad? En un lugar como Chiapas, en los altos de Chiapas, donde no hay tecnología, donde no hay internet, o sea, el hecho de que los LECs hayan podido utilizar sus medios, sus teléfonos, que pudieran formarse a distancia y que después pudieran acompañar a los niños durante algunos días a la semana y algunas horas para que el proceso de aprendizaje se pudiera dar, me parece que es un logro que muy pocas regiones en nuestro país han podido tener en pandemia.
y eso pues también creo que hay que reconocerlo, darlo a conocer, valorarlo muchísimo, ¿no? Y bueno, sobre la evaluación, ya nada más diría, ya para cerrar, también me parece que Luis ha hecho un trabajo extraordinario, porque también hacer una evaluación en pandemia pues es sumamente difícil, el no poder tener contacto directo con las personas, el todo tenerlo que hacer a distancia, pero pues como a pesar de eso, Luis ha logrado una evaluación sumamente completa, una evaluación que me encantó, esto que dijo que es no obtrusiva, pues, o sea, es algo que no le añade al trabajo, pues, ni al equipo demasiado, ¿no? Y tampoco a los LECs, que sino más bien aprovecha las evidencias que el propio trabajo está generando para poder hacer una evaluación a partir de ellas, y eso me parece fundamental, y creo que también es una innovación en materia de evaluación que hay que tomar muy en cuenta. Pues es una evaluación triangulada, y eso también me parece sumamente valioso, no es una sola fuente de aprendizaje, son varias a pesar de las dificultades de la pandemia. Bueno, yo resaltaría ya del contenido el hecho de que la lengua se conoce más y va gustando, y además que va generando orgullo en los conocimientos propios y en la propia identidad, ¿no? Me parece que la evaluación, pues, aunque Luis no lo dijo directamente, pero por los porcentajes que nos mostró, es una evaluación muy favorable del proyecto, y pues eso no me deja de alegrar, ¿no? Señala muy claramente algunas áreas de oportunidad, y pues bien haremos, para eso se hacen las evaluaciones, para seguir mejorando. Entonces, pues sí, el equipo tendrá que tomar nota, y también nosotros aquí en Libero de todas ellas, ¿no? Y ya, y nada más reiterar esta necesidad o conveniencia, digamos, de profundizar en la importancia del proyecto para lo que es el diálogo epistemológico, el diálogo de saberes. Y pues felicitarlos a todos y nuevamente agradecerles muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por tus palabras tan alentadoras. Pues quiero decir que nosotros estamos aquí de plácemes, porque justamente, pues, Kellogg ya aceptó la evaluación que se le presentó y ya depositó el dinero para los siguientes 2 años, lo cual, pues, a nosotros nos llena de alegría también de que podamos continuar con este proyecto. La evaluación va a continuar. Hay una parte cualitativa todavía que se tiene que hacer, en la que vamos a participar Raúl Romero y yo personalmente, con, digamos, el comando de Luis, que ha liderado este proyecto en la evaluación. Y bueno, pues en este momento me quisiera abrir el espacio para el diálogo, las preguntas, las sugerencias, las críticas, aprovechar este espacio para escuchar a nuestro público, que son todas personas muy cercanas, interesadas, y pues me encantaría que pudieran alzar la mano y pedir la palabra, y yo se las damos. No sé si alguien quiera comentar. Ale Luna pregunta, ¿de dónde se pueden consultar los resultados de la sistematización y la evaluación? Hasta ahorita en el cubículo de Luis, pero ¿dónde? Sí, hasta ahorita en el cubículo de un servidor, pero sí estamos pensando, vamos a tener alguna publicación próximamente, ¿no? Que hemos platicado ahí con Juan Carlos. Entonces, seguramente en próximos momentos podrán ustedes consultarlo ya en algún texto ahí publicado. No sé, Juan Carlos, si... Sí, no, pues va a depender mucho de eso, Luis. Es decir, quizá pudiésemos, para quien esté interesado, compartirles el preliminar, ¿no? Si lo quisiera revisar como un borrador, pero evidentemente sí está el plan, ¿no? Es decir, vamos a tener que buscar un espacio para poder formalizar esos resultados, ¿no? Y poder compartirlos, porque evidentemente, sí, como dice la maestra Silvia, nos toca ya compartirlo, ¿no? Comunicarlo, ya es importante. Y nada más, ahorita que me metí, una buena noticia, maestra Silvia, en el segundo año de implementación va a incluir el chol, el tojolabal y el zoque dentro de nuestros materiales. Entonces, ya, estamos ahí.
Dice Ale Luna que bienvenida, que pueden publicar un artículo en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Excelente, le tomamos la palabra. Doctora Ayla, igual me gustaría quizá nada más mencionar, está acompañándonos ahorita Verónica Fernández, la oficial de programa de Kellogg, y también Sandra Cedillo, que es una de las colaboradoras del área de proyectos especiales del CONAFE. Entonces, bueno, si alguna de ellas quisiera compartir algo, pues Nos también. encantaría escucharlas. Por favor, con toda libertad. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar en esta mesa de presentación del proyecto de Papele. Ha sido un trabajo interesante, satisfactorio y de verdad agradezco las recomendaciones, observaciones que nos plantea la maestra Silvia Smerters, ya que serán de gran utilidad para fortalecer el proyecto en coordinación con el equipo de Juan Carlos. También me parece importante el trabajo que se ha hecho con las figuras educativas en tiempos de pandemia, que fue un reto muy grande para todos, desde la construcción y desde la incorporación de las figuras educativas en este proyecto. Pero lo más rico de este resultado con los LEC es que sí se logró de alguna manera en revivir o en reconocer la importancia que tiene la lengua materna, ¿no? Y las actividades de las fichas eso permitieron que a través de su contexto muy cercano, de lo que tienen a su alcance, todo lo que se puede hacer con el trabajo de la lengua. Eso es lo más valioso que yo destaco de este proyecto. Hemos revisado de alguna manera los resultados que han presentado por parte de la Ibero, el cual también agradezco pues, las aportaciones que nos hace en este informe. Perdón. Y también a la parte de los formadores que conforman el equipo de Pauta, porque de alguna manera ayudaron a los LEC a tomar también la importancia del trabajo de la lengua. Pues agradezco que me haya sido la palabra y pues a seguir trabajando. Esto apenas inicia, no es un reto que ya se concluyó, sino al contrario, seguir fortaleciendo el trabajo con el proyecto que está trabajando Pauta. Muchas gracias, para el lector. Perdón. Gracias a ti, Sandra. Muchísimas gracias por el apoyo. Muy bienvenida aquí. Como dices, inicia esto porque realmente fue muy retador el empezar prácticamente el proyecto con la pandemia encima y la manera en que pudieron sortearla a través de las cápsulas radiofónicas, mover todos los materiales a audio, pues fue realmente muy creativo y muy afortunado. Creo que los resultados que muestra Liz, en efecto, nos hablan de que el proyecto ha tenido mucho éxito y que vaya, que no se resintió de una manera tangible el tema de la pandemia, por la baja de aprendizajes por condiciones de pandemia, sino que se logró revertir el proceso y encontrar nuevos medios de comunicación. Yo creo que todo esto lo hace muy valioso y que esa convocatoria de Chile que mencionó Silvia es una oportunidad para visibilizar este proyecto. Ojalá lo logren. Estamos aquí para ayudarles, si tenemos Muchas gracias. Echarle, entrar a la red, lo que sea. Sí, sin duda la colaboración de varias instancias ayudará a que esto crezca. Y aquí lo importante es el trabajo que realmente hacen los LEC. Bajo las condiciones en que se encuentren, debemos sí ofrecerles orientaciones que les permitan revivir, refortalecer y revalorar su lengua materna. Muchas gracias. Y también sí, gracias. Gracias. Gracias, Sandra. Vero, si gustas, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Hilda, también por la invitación.
bueno, pues igual, gracias Vicky y Luis por compartir de manera breve todo el trabajo que se ha realizado en este año. O sea, yo sé que es un gran esfuerzo resumir todo lo que ha pasado y a lo que se ha llegado, ¿no? En estos meses que sin duda, como ya mencionaban todas y todos, pues han sido retadores, ¿no? O sea, el proyecto se pensó en un contexto que no era necesariamente el de la pandemia, y aún así, con todos estos distintos retos que pudo haber enfrentado, creo que el compromiso del equipo y de toda la organización, pues sin duda ha sido lo que permitió que saliera a flote y que estemos viendo hoy los resultados que estamos viendo, ¿no? Creo que a eso pues se suma toda la base, sumando a lo que decía Silvia sobre la base sólida que tiene el proyecto en términos pedagógicos, pues también toda la base que se ha construido en torno al proyecto y las personas que están detrás del proyecto, ¿no? Que han hecho todo esto posible. Creo que sin duda, siendo alguien que me ha tocado ver crecer toda esta iniciativa desde su etapa previa y su etapa previa, ¿no? O sea, desde todo el proceso de escuela y comunidad, después pasar a pautas y después pasar a lo que hemos llegado. La verdad es que pues da mucho gusto y emociona mucho, ¿no? Ver una iniciativa que surgió y que se ha fortalecido y se ha nutrido de muchas otras experiencias. Y cómo, pues, en este proceso de colaboración y de construir la alianza con CONAFE, que me parece, pues, de lo más pertinente y necesario, ¿no? Para realmente poder llegar a esas niñas y a esos niños que tienen escuelas en su comunidad, que hablan una lengua indígena y que muchas veces, pues, la educación no necesariamente responde a las necesidades que tienen y tampoco responde, pues, desde una pertinencia cultural, ¿no? Y creo que hoy, poco a poco, pues, se están dando estos pasos y se está mostrando que sí se puede, se está mostrando cuál es el proceso para hacerlo a escala y cuál es el proceso para que esto, pues, no sea algo a lo que solo las niñas y los niños de Chiapas estén expuestos, ¿no? Coincido con Silvia en que esto es algo que debería de poder llegar a más niñas y niños indígenas en México y en otras latitudes. Esa es pues una de las apuestas que tenemos nosotros y por eso pues el que hemos venido colaborando y construyendo esta relación durante todos estos años, ¿no? Queremos que más niñas y niños tengan acceso a una educación de calidad y que sea culturalmente pertinente, ¿no? Entonces, sabemos que las dos cosas son un reto, ¿no? Cada una implica mucho y si las sumas, pues es aún mayor, ¿no? Y el equipo de Pautas para Pensar pues ha demostrado que sí se puede, ¿no? Y la relación con CONAFE también ha probado que se puede institucionalizar, ¿no? No solo que se puede generar un modelo, sino que además se puede institucionalizar. Entonces, para nosotros pues es a través de distintas vías y creo que este proyecto las cubre todas, ¿no? Creemos que es a través de la formación de docentes, porque finalmente pues las y los docentes necesitan es tener las herramientas, ¿no? Tener el acompañamiento, que no sea solo pues, un manual y ahí ves tú cómo encuentras todo el proceso, sino que realmente hay este proceso de acompañamiento y de ir creando comunidad. Y creo que pues eso es parte de lo que hablábamos en las últimas llamadas, Juan Carlos, Natalia y el equipo. Y a través de eso, entonces, es que puedes llegar a las niñas y a los niños, ¿no? Y desde ahí entender también, ¿no? ¿Qué está significando para las niñas y los niños esto en términos de la construcción del aprendizaje? Y creo que esto que mencionaba Silvia también, ¿no? Que las niñas y los niños vean que es posible, que se reconoce que pueden construir aprendizaje desde su propia lengua, desde su propia identidad, es central para que entonces pues avancemos también en procesos de equidad, ¿no? Y de acceso en los distintos niveles. Y finalmente, pues también el tema de desarrollo de materiales, ¿no? Educativos que permitan entonces que esta educación culturalmente pertinente pueda tener las herramientas necesarias para desarrollarse, pues también es algo que este proyecto ha modelado, ¿no? Empezando con los materiales impresos, escritos que se desarrollaron, e innovando, ¿no? Y adecuándose, adaptándose a las posibilidades con los materiales radiofónicos. Entonces, creo que también esta capacidad de adaptarse y de ser flexibles a las condiciones ha sido pues, muy importante en este proyecto. Me parece que la evaluación pues va capturando varios de estos elementos y también tiene otras reflexiones. Me parece que en este segundo año, pues ahora donde el contexto es
de por sí en los Altos ya era un poco híbrido, ¿no? O sea, las escuelas operaban de cierta manera, pues ahora también será interesante ver cómo se pueden ir entonces complementando los distintos materiales y los procesos, y ahora ampliándose pues también a las otras 3 lenguas que nos habían quedado pendientes, aunque ya ha habido trabajo importante en ellas, pero que finalmente pues entonces sí, ¿no? Se tenga en Chiapas el modelo claro de cómo se puede implementar esto, y bueno, pues que se avance con la relación con CONAFE y se pueda abrir el diálogo pues también con otras instancias e instituciones educativas, ¿no? Porque pues, creemos que también hay niñas y niños en otros sistemas educativos que puedan beneficiarse enormemente de un modelo como este, ¿no? Y me parece valioso también, como lo plantea Silvia, en términos de, creo que hay ciertas cosas y muy valiosas que puede seguir haciendo el equipo de pautas, y otras, pues es como la metodología se va compartiendo, ¿no? Y se va ampliando y se va poniendo en manos también de otras y otros actores. Así que bueno, sin duda la relación que mencionaban al inicio, ¿no? Es entre lo que está sucediendo en el campo y la academia. Creo que también, ¿no? Este proceso de evaluación, de reflexión y de análisis que nutra el trabajo, pues es sumamente valioso, y creo que pues desde que platicábamos esta fase del proyecto, creíamos que la colaboración y el que la Ibero albergara el proyecto para poder lograr esto, pues también sumaba mucho, ¿no? Al trabajo en campo. Entonces me da gusto saber pues que se está logrando, ¿no? O sea, que se ha podido hacer de esta manera tan coordinada, tan cercana, que realmente pues ayude a dar los siguientes pasos pues en una estrategia que tiene mucho potencial y mucho futuro, ¿no? Así que muchas gracias, y bueno, gracias a todas y todos que están aquí, porque sé que el estar aquí pues es también, ¿no? Buscar sumar y buscar seguir nutriendo esta experiencia, y creo que eso aporta mucho a que realmente podamos avanzar en que esto, ¿no? Más niñas y más niños tengan acceso a una educación de calidad, que sea culturalmente pertinente. Muchísimas gracias, Verónica, de verdad, por tus palabras y siempre por tu cercanía y tu colaboración con nosotros. Ha sido clave para echar a andar las cosas a pesar de muchas dificultades burocráticas que hemos tenido que sortear. Te agradezco muchísimo, sobre todo la cercanía. Y bueno, no sé si alguien más del público quisiera hablar, o las personas, no sé si Nati quiere hablar, Natalia, que ha sido clave aquí en este proyecto también. Me encantaría escucharte. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, a quienes han participado. Yo quisiera solamente destacar 2 retos que ahora tenemos ya bien asentados en el proceso, que estaban presentes antes muy claramente, pero ahora están con mucha más fuerza, que es el lugar de la oralidad como en el proceso de aprendizaje, que no es menor al hablar de lenguas indígenas, y qué significa la oralidad, escuchar su lengua en las diferentes edades, así no sea su variante exacta, qué lugar, qué potencial puede dar esta oralidad, y hemos encontrado, gracias a la pandemia, porque fíjense que hay cosas que agradecer, ese lugar que no lo conocíamos como instrumento pedagógico, como posibilidad pedagógica, que ahora son las cápsulas radioeducativas, y por otro lado, los retos que nos depara la escritura de las lenguas indígenas en la escuela, ¿no? Las lenguas indígenas y la escritura no es un tema sencillo, y creo que a nivel de Latinoamérica eso es una realidad, ¿no? Los parámetros para escribir, los alfabetos, las rigideces que a veces nos enfrentamos, y también que quienes somos grandes y enseñamos, siendo LEC o siendo docentes, no necesariamente hemos pasado por un proceso de escritura en la lengua indígena o en las lenguas indígenas. Entonces estamos tratando de encontrar un lugar que junte esto, que junte la oralidad con la escritura en la lengua indígena y con los principios y los ejes de la metodología que han cambiado en su forma de presentarse, pero no en su espíritu y en su motor, ¿no? Y también es importante darnos un tiempo
nos gustaría tener más tiempo para pensar, porque también ha sido un reto para nosotros la producción de cápsulas. Imagínense lo que significa cápsulas radiales en 5 lenguas indígenas y 6 con el español, equipos lingüísticos, traducción, contextualización, bueno, antes la guionización, y vincularlo con un proceso pedagógico para nosotros efectivamente ha sido un gran esfuerzo, y el motor que significa los pilotajes, los niños, las lenguas, las comunidades, cómo se vive en comunidad en cada una de las comunidades de los miembros del equipo y de las comunidades que vamos conociendo, cómo se vive esa posibilidad de aprender desde lo oral, de escribir a partir del diálogo que permite, que detone esa cápsula, que detone esa conversación, es algo que llevamos siempre muy presente y que es algo nuevo, que ya tiene un año, pero que estamos abrazando y que estamos aprendiendo a darle un camino en una forma educativa, que en este caso es la escuela formal, que en este caso está en el sistema CONAFE, y que ojalá se pueda movilizar hacia otros sistemas educativos, ¿no? Con mucha humildad, porque tampoco somos expertos de la radio, de lo radiofónico, pero con mucho compromiso, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho a todos y sentimos el peso de todas las flores que nos han dado hoy, y también les vamos a agradecer a aquellos que no crean que no estamos teniendo puntería, que necesitamos afinar, porque vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo, y también es fácil decir que se trabaja a escala, pero también es importante, yo siempre lo pienso como, queremos llegar a muchos niños, pero no queremos perder la raíz de cada lugar. Y eso no es fácil. No es fácil hablar de trabajar a escala, de trabajar masivamente, sin homogeneizar, sin perder la característica de cada lugar, que al final cada niño, cada niña, cada estudiante pertenece a un lugar, nombra las cosas de una manera. ¿Cómo hablar en grande sin perder lo propio? ¿No? Ese también es un reto que tenemos muy claro nosotros, y que a veces nos saldrá mejor, pero si alguien nos da alguna idea para también contribuir a eso, hacerlo mejor, pues es bienvenido, ¿no? No solo las flores, sino también las críticas en otro espacio. Luis también nos ayuda mucho a pensar desde otro lugar, y eso nos agrada muchísimo también, ¿no? Yo, Hilda, te agradezco el espacio y bueno, un abrazo para todos y para todas en el lugar del mundo en el que se encuentren. Gracias, Nat. Muy amable, gracias. No sé si alguien más quiera decir algo, alguna palabra, algún comentario, alguien que quiera alzar la mano, tomar la palabra. ¿No? Bueno, pues nuevamente felicidades. El proyecto es un proyecto sumamente interesante, significativo. Los retos que menciona Natalia no son fáciles. Conservar la cercanía y al mismo tiempo hacer extensivo este proyecto, extenderlo, pues no es fácil. Pero ahí está el horizonte de Oaxaca también, que suena fantástico. Los felicito muchísimo al equipo y a todo el Departamento de Educación, porque pues en él de alguna u otra manera hemos estado involucrados. A nuestra secretaria, que pues maneja toda la parte financiera con Juan Carlos, y Luzma Rodríguez. Y bueno, pues qué decirles, estamos muy entusiasmados. Lo maravilloso de la educación es que siempre hay algo nuevo que hacer, siempre despiertas con una nueva idea, con un nuevo propósito, con algo que hay que mejorar o corregir o avanzar, y eso pues nos mantiene muy, muy vivos a todos. Y estamos aquí por eso, por luchar por una mejor educación para todos. Y pues les agradezco a todos. Si no quieren decir nada, pues damos por concluida la sesión y podrán tener esta grabación en las redes de Kellogg y también en las redes del Departamento de Educación.
Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos los Gracias y participantes. felicidades nuevamente. Gracias.